Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que es tu copyright n teniendo un día increíble, ya sea que es tu copyright n relajándose en casa, en el trabajo o en cualquier lugar del mundo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encantará, porque involucra a dos de las estrellas turcas queridas y talentosas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo adivinaron, vamos a hablar de esas fotos de Hande en bikini que hicieron estallar internet y por supuesto, de la reacción superíndice 3N, o mejor dicho, la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem a estas imágenes. Rense porque esto se va a poner jugoso, vamos a analizarlo todo, desde los rumores hasta los hechos comprobados y por supuesto, mi humilde opinión superíndice 3N sobre todo este drama. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que sean nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta crear contenido para ustedes y su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Bien, hablemos de Hande Erupar Rafael. No hay duda de que es una mujer increíblemente hermosa y talentosa. Desde su debut en la televisión superíndice 3N turca, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma, su talento actoral y por supuesto su impresionante belleza. Hande ha protagonizado una serie de exitosas series de televisión superíndice 3N, consolidándose como una de las actrices populares de Turquía. Para muchos, Hande representa una figura moderna, una mujer que rompe con los estereotipos y que se muestra tal como es. Su ascenso a la fama ha sido superíndice 3 rico y con cada proyecto, demuestra su capacidad de reinventarse y de asumir roles desafiantes. Ayuda de su indudable belleza, Hande ha demostrado ser una actriz comprometida con su trabajo, capaz de transmitir emociones complejas y de conectar con el público a un nivel profundo. Su popularidad trasciende las fronteras de Turquía, convirtió copyrightándola en un icono global de la moda y la belleza. Y luego tenemos a Kerem Bürsin, otro actor turco de renombre que ha conquistado corazones con su encanto, su talento y su atractivo físico. Kerem también copyright n ha protagonizado varias series de televisión exitosas, y es conocido por su personalidad carismática y su profesionalismo en el set. Kerem, por su parte, encarna el ideal del Galu n moderno. Su atractivo físico innegable se complementa con una personalidad arrolladora y un talento actoral que le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes. Desde roles superíndice 3 micos hasta papeles dramáticos, Kerem ha demostrado su versatilidad y su capacidad de conectar con el público. Su fama se extiende a lo largo de todo el mundo, convirtió copyrightándolo en uno de los actores turcos reconocidos a nivel internacional. Su dedicación superíndice 3N a su trabajo y su compromiso con sus fanáticos lo han consolidado como una figura clave en la industria del entretenimiento turco. La química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue innegable desde el momento en que compartieron pantalla. Trabajaron juntos en la exitosa serie Senu Kondieresis Alkapm, Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial y catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional. Su romance en pantalla era tan convincente que los fanáticos no pudieron evitar enamorarse de ellos como pareja. Senu Kondieresis Alkapm no solo fue una copyright sito en Turquía, sino que también copyright n conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La serie se tradujo a numerosos idiomas y se transmitió superíndice 3 en pauses de AMU copyright rica Latina, Europa, Asia y África. La historia de amor entre Eda y Serkan, dos personajes con personalidades opuestas que se enamoran en medio de una serie de enredos, cautivó superíndice 3 a los espectadores. La química innegable entre Hande y Kerem fue un factor clave en el copyright sito de la serie. Su interpretación superíndice 3N de Eda y Serkan fue tan convincente que los fanáticos comenzaron a especular sobre si su romance era real. Y por supuesto, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad cuando Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real. Su romance fue seguido de cerca por los medios y por sus millones de fanáticos en todo el mundo. Compartieron momentos especiales juntos, desde viajes románticos hasta apariciones públicas, y parecían estar muy enamorados.
La confirmación superíndice 3N de su romance fue recibida con gran entusiasmo por parte de sus fanáticos, quienes celebraron la noticia en las redes sociales. La pareja se convirtió superíndice 3 en un referente de amor y pasión superíndice 3N, y su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo. Cada aparición superíndice 3N pública de Andy y Kerem era un evento, y sus fanáticos no se perdían ningún detalle. La pareja compartió superíndice 3 momentos especiales juntos, desde viajes románticos hasta cenas íntimas. Su amor parecía inquebrantable y muchos esperaban que su relación superíndice 3N durara para siempre. Sin embargo, la presión superíndice 3N mediática y las exigencias de sus carreras profesionales comenzaron a pasar factura. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N conmocionó superíndice 3 a muchos de sus fanáticos que esperaban que su romance durara para siempre. Aunque la razón superíndice 3N exacta de su ruptura nunca se reveló superíndice 3 oficialmente, se especuló superíndice 3 mucho sobre los posibles motivos. La noticia de su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para sus fanáticos. Muchos se negaban a creer que su romance había llegado a su fin. Los rumores y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura comenzaron a circular en los medios de comunicación superíndice 3N y en las redes sociales. Algunos afirmaban que la presión superíndice 3N mediática había sido demasiado para la pareja, mientras que otros apuntaban a las exigencias de sus carreras profesionales como un factor determinante. También copyright en ese especuló superíndice 3 sobre posibles infidelidades y desacuerdos irreconciliables. Sin embargo, Andy y Kerem mantuvieron un perfil bajo y nunca revelaron los verdaderos motivos de su separación superíndice 3N. A pesar de la tristeza y la decepción superíndice 3N, sus fanáticos les desearon lo mejor en sus futuros proyectos y respetaron su privacidad. La separación superíndice 3N de Andy y Kerem fue un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las parejas famosas en el mundo del espectáculo. La presión superíndice 3N mediática, las agendas apretadas y las constantes especulaciones pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3N. Ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo, las fotos de Andy Eru Parrafoel en bikini. Recientemente unas fotos de Andy disfrutando de unas vacaciones en la playa comenzaron a circular en las redes sociales. En las fotos Andy lucua espectacular en un bikini, mostrando su figura envidiable y su belleza natural. Las fotos se volvieron virales rápidamente y generaron una gran cantidad de comentarios y reacciones en Lunea. Las fotos de Andy en bikini se convirtieron en el tema de conversación superíndice 3N del momento. Su belleza natural y su figura envidiable generaron elogios y admiración superíndice 3N por parte de muchos. Sin embargo, también copyright N hubo críticas y comentarios negativos por parte de aquellos que consideraban que Andy estaba mostrando demasiado su cuerpo. Las redes sociales se inundaron de mensajes a favor y en contra de las fotos, y el debate se extendió superíndice 3 a los medios de comunicación superíndice 3N. Algunos defendieron el derecho de Andy a mostrar su cuerpo como quisiera, mientras que otros criticaron su elección superíndice 3N de vestuario y la acusaron de buscar atención superíndice 3N. La controversia generada por las fotos puso de manifiesto la doble moral existente en la sociedad en cuanto a la imagen de las mujeres en el ojo público. Por supuesto, como era de esperar, muchos elogiaron a Andy por su belleza y confianza, mientras que otros la criticaron por mostrar demasiado su cuerpo. Sin embargo, lo que realmente despertó superíndice 3 la curiosidad de todos fue la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin a estas fotos. La reacción superíndice 3N a las fotos de Andy fue diversa y polarizada. Muchos elogiaron su belleza natural y su confianza en sí misma, considerándola un ejemplo de empoderamiento femenino. Otros, sin embargo, la criticaron duramente por mostrar demasiado su cuerpo y la acusaron de buscar atención superíndice 3N. Los comentarios negativos se centraron en su figura, su vestuario y su actitud, llegando incluso a cuestionar su talento y su profesionalismo. La controversia generada por las fotos puso de manifiesto la doble moral existente en la sociedad en cuanto a la imagen de las mujeres en el ojo público. Mientras que los hombres son a menudo elogiados por mostrar sus cuerpos, las mujeres son juzgadas con mucha dureza y criticadas por las mismas acciones.
La reacción superíndice 3N a las fotos de Ande fue un claro reflejo de esta desigualdad de copyright nero y de la necesidad de promover una cultura de respeto y aceptación superíndice 3N hacia la diversidad de cuerpos y expresiones. Pero por supuesto el foco se centraba en la posible reacción superíndice 3N de Kerem. Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. No hay una confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem haya reaccionado directamente a las fotos de Ande en bikini. Sin embargo, los fanáticos y los medios de comunicación superíndice 3N comenzaron a especular sobre su posible reacción superíndice 3N basándose en su actividad en las redes sociales. La falta de una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem alimentó superíndice 3 a UNMUDS las especulaciones y los rumores. Los fanáticos comenzaron a analizar su actividad en las redes sociales en busca de pistas que pudieran revelar su reacción superíndice 3N a las fotos de Ande. Se examinaron sus me gusta, sus comentarios, sus publicaciones y sus historias en Instagram y Twitter. Cada detalle fue analizado minuciosamente y cualquier cambio en su actividad fue interpretado como una posible seu más menos al de su reacción superíndice 3N a las fotos. Los medios de comunicación superíndice 3N también copyright N se sumaron a la especulación superíndice 3N y publicaron artículos y noticias sobre la posible reacción superíndice 3N de Kerem. La falta de información superíndice 3N oficial y la necesidad de generar contenido alimentaron a UNMUDS los rumores y las conjeturas. Algunos informaron que Kerem había dejado de seguir a Ande en Instagram después copyright S de que las fotos se hicieran públicas, lo que alimentó superíndice 3 a UNMUDS los rumores sobre su posible descontento. Otros afirmaron que Kerem había publicado una historia en Instagram con un mensaje críptico que muchos interpretaron como una indirecta hacia Ande. El rumor de que Kerem había dejado de seguir a Ande en Instagram se extendió superíndice 3RU, pidamente como la superíndice 3 Lbora. Los fanáticos se apresuraron a verificar la información superíndice 3N y confirmaron que efectivamente Kerem ya no seguía a Ande en la red social. Esta acción superíndice 3N fue interpretada por muchos como una seu más menos al de descontento y alimentó superíndice 3 a UNMUDS los rumores sobre su posible reacción superíndice 3N negativa a las fotos de Ande. La decisión superíndice 3N de Kerem de dejar de seguir a Ande fue vista como una confirmación superíndice 3N de que su relación superíndice 3N no había terminado en buenos tu copyright términos y que aún existían sentimientos encontrados entre ellos. Además, la publicación superíndice 3N de una historia en Instagram con un mensaje críptico fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Ande. El mensaje, que contenía frases ambiguas y metáforas superíndice 3 ricas, fue analizado minuciosamente por los fanáticos, quienes intentaron descifrar su significado oculto. La interpretación superíndice 3N extendida fue que el mensaje era una crítica velada a la decisión superíndice 3N de Ande de publicar las fotos en bikini, y que Kerem se sentó en superíndice 3 modo o molesto por la situación superíndice 3N. Pero sinceramente creo que es importante tomar todas estas especulaciones con pinzas. En primer lugar, es muy fácil crear rumores y noticias falsas en las redes sociales. En segundo lugar, incluso si Kerem hubiera dejado de seguir a Ande en Instagram o publicado un mensaje críptico, no necesariamente significa que es tu copyright relacionado con las fotos en bikini. Podrá haber muchas otras razones de sus acciones. La proliferación superíndice 3N de rumores y noticias falsas en las redes sociales es un problema cada vez más grave. La facilidad con la que se pueden crear y difundir informaciones superíndice 3 NIES hace que sea difícil distinguir entre la verdad y la mentira. En el caso de la reacción superíndice 3N de Kerem a las fotos de Ande, es importante tener en cuenta que muchas de las informaciones que circularon en las redes sociales eran especulaciones y rumores infundados. Además, incluso si Kerem hubiera realizado alguna acción superíndice 3N que pudiera interpretarse como una reacción superíndice 3N a las fotos, no necesariamente significa que es tu copyright relacionada con ellas. Podrá haber muchas otras razones de sus acciones, como problemas personales, profesionales o simplemente un cambio de actitud hacia Ande. Es importante no sacar conclusiones precipitadas y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Además, debemos recordar que Ande y Kerem son personas privadas y tienen derecho a su privacidad. No deberíamos asumir que sabemos lo que es pensando o sintiendo donos en simples especulaciones. Ande y Kerem, como cualquier otra persona,
tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o criticados. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3n. No deberíamos asumir que sabemos lo que es tú, n pensando o sintiendo beisu, donos en simples especulaciones o rumores. La vida personal de Ande y Kerem es asunto suyo y no deberíamos entrometernos en ella. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como deseen, sin ser sometidos a la presión superíndice 3n medio tica y a las constantes especulaciones. Personalmente creo que Ande se ve absolutamente increíble en las fotos en bikini. Es una mujer hermosa y tiene todo el derecho a mostrar su cuerpo si así lo desea. No deberíamos juzgarla ni criticarla por sus elecciones. Ande es una mujer hermosa y tiene todo el derecho a mostrar su cuerpo si así lo desea. Su decisión superíndice 3n de publicar las fotos en bikini es un asunto personal y no debería ser objeto de críticas o juicios. En una sociedad que a menudo impone estándares de belleza inalcanzables, es importante celebrar la diversidad de cuerpos y expresiones y respetar las decisiones individuales de cada persona. Ande es un ejemplo de confianza y empoderamiento femenino, y deberíamos apoyarla en su decisión superíndice 3n de mostrar su cuerpo como quiera. No deberíamos juzgarla ni criticarla por sus elecciones, sino celebrar su belleza y su confianza en sí misma. Y en cuanto a Kerem, creo que deberíamos darle el beneficio de la duda. No sabemos le fue su reacción superíndice 3n real a las fotos, y no deberíamos asumir lo peor de con diéresis copyright L. Tal vez simplemente es tu copyright tratando de proteger su privacidad y seguir adelante con su vida después copyright S de la ruptura. Kerem como Ande merece el beneficio de la duda y el respeto a su privacidad. No sabemos le fue su reacción superíndice 3n real a las fotos de Ande. Y no deberíamos asumir lo peor de con diéresis copyright L beisu, donos en simples especulaciones o rumores. Tal vez simplemente es tu copyright tratando de proteger su privacidad y seguir adelante con su vida después copyright S de la ruptura. Es importante recordar que la separación superíndice 3n de Ande y Kerem fue un momento difícil para ambos y que cada uno tiene derecho a superarlo a su manera. No deberíamos juzgar a Kerem por su supuesta reacción superíndice 3n a las fotos de Ande, sino darle el espacio que necesita para seguir adelante con su vida. En general, creo que todo este drama sobre las fotos de Ande en bikini, y la supuesta reacción superíndice 3n de Kerem, es una exageración superíndice 3n. Deberíamos centrarnos en celebrar el talento y la belleza de Ande y en respetar la privacidad de ambos. El drama generado por las fotos de Ande y la supuesta reacción superíndice 3n de Kerem es una exageración superíndice 3n. Deberíamos centrarnos en celebrar el talento y la belleza de Ande y en respetar la privacidad de ambos. Ambos son actores talentosos y exitosos que han contribuido significativamente a la industria del entretenimiento turco. En lugar de centrarnos en sus vidas personales y en los rumores y especulaciones, deberíamos apreciar su trabajo y apoyarlos en sus proyectos profesionales. Además, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3n. No deberíamos entrometernos en sus vidas privadas ni juzgarlos por sus decisiones personales. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la reacción superíndice 3n de Kerem fue justificada? ¿Creen que Ande debería ser criticada por mostrar su cuerpo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y hablando de opiniones, me gustaría agregar algo muy de ese. En nuestra sociedad, a menudo hay una doble moral cuando se trata de mujeres y hombres en el ojo público. Las mujeres a menudo son juzgadas con esa dureza que los hombres por sus elecciones de vestimenta, su apariencia y su vida personal. Creo que es importante desafiar esta doble moral y tratar a todos con respeto e igualdad. La doble moral existente en nuestra sociedad es un problema grave que afecta a las mujeres en particular. Las mujeres a menudo son juzgadas con esa dureza que los hombres por sus elecciones de vestimenta, su apariencia y su vida personal. Se espera que las mujeres sean atractivas, pero no demasiado provocativas, que sean exitosas, pero no demasiado ambiciosas, que sean inteligentes, pero no demasiado intelectuales. Esta doble moral limita las oportunidades de las mujeres y les impide alcanzar su pleno potencial. Creo que es importante desafiar esta doble moral y tratar a todos con respeto e igualdad.
Debemos dejar de juzgar a las mujeres por su apariencia y empezar a valorarlas por sus logros y sus cualidades personales. Ande Parafoel es una mujer talentosa y exitosa que ha logrado mucho en su carrera. Deberíamos celebrarla por sus logros y no juzgarla por sus elecciones personales. Y Kerem Bürsin es un actor talentoso y respetado que merece nuestra consideración superíndice 3N. Deberíamos darle el espacio que necesita para seguir adelante con su vida. Creo que como fanáticos, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros ídolos y de respetar su privacidad. No deberíamos participar en chismes ni en rumores infundados. En cambio, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y en apoyarlos en sus proyectos profesionales. Además de eso, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y vidas privadas. No deberíamos tratarlos como si fueran personajes de televisión superíndice 3N o celebridades intocables. Deberíamos mostrarles empatía y respeto. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Quise darles mi perspectiva sobre todo este tema y también copyright, animarlos a reflexionar sobre la forma en que juzgamos a las celebridades y a las mujeres en general. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las fotos de Ande Parafoel en bikini, y la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin. En resumen, hemos hablado sobre el talento y la popularidad de Ande y Kerem, su romance en pantalla y en la vida real, las fotos virales de Ande en bikini y las especulaciones sobre la reacción superíndice 3N de Kerem. También copyright, hemos reflexionado sobre la doble moral en la sociedad y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este tema tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado. Me encanta leer sus perspectivas y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y lo muy importante si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3X. Y más vídeos. Tengo muchas ideas interesantes en mente y estoy emocionada de compartirlas con ustedes. Así que ya saben, denle un me gusta, compartan, suscríbanse y sobre todo, tu copyright nanse positivos y sigan brillando. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.